La mesa de conferencias de caoba brillaba bajo las luces artificiales de la sala principal de juntas de Bennett Industries. Ajusté mi sencillo blazer negro, comprado en una tienda departamental, exactamente lo que mi familia esperaba de su hija menor fracasada, y tomé mi asiento habitual al final de la mesa. Sara, querida, la voz de mi madre llevaba ese tono familiar de decepción. Al menos pudiste haberte puesto algo más apropiado para una reunión de negocios familiar. Bajé la mirada hacia mi ropa, ocultando una sonrisa. Probablemente el blazer costaba más que todo su conjunto de diseñador, pero ellos jamás lo sabrían. Igual que nunca se molestaron en preguntar qué había hecho realmente durante los últimos 5 años. Mi hermano Michael entró con paso seguro, luciendo cada centímetro del heredero perfecto en su traje hecho a la medida. Había tomado el puesto de director ejecutivo hacía 3 años, cuando papá se retiró parcialmente, un cargo que ni había ganado ni merecía. Pero en nuestra familia, ser el hijo varón mayor valía más que cosas insignificantes como la competencia o la visión. ¿Sigues jugando a ser secretaria en esa pequeña startup tecnológica? Sonrió con burla mientras ocupaba su posición de poder en la cabecera de la mesa. ¿Cómo te llaman ahí? ¿Asistente ejecutiva de la asistente ejecutiva? Mantuve el rostro neutral. Directora administrativa, lo corregí, aunque daba igual. Ellos ya habían escrito su propia versión de mi historia. Papá entró al final, todavía cargando la autoridad de un hombre que había construido un imperio, aunque ese imperio ahora se estuviera derrumbando lentamente bajo el liderazgo de Michael. Claro que nadie lo admitiría. Antes de comenzar, anunció Michael mientras acomodaba unos papeles con aire importante, creo que debemos hablar del elefante en la habitación. Me miró con lo que probablemente él consideraba una expresión compasiva. La situación de Sara. Ahí estaba. Había esperado este momento exactamente durante 3 años, 2 meses y 15 días. La imagen de la familia es importante, añadió mi madre, juntando sus manos perfectamente arregladas. Y francamente, querida, trabajar como secretaria a tu edad nos hace quedar mal a todos. Pensé en la reunión que había tenido esa misma mañana. Las firmas finales sobre documentos que sacudirían el mundo empresarial de la ciudad. El fotógrafo de Forbes que acababa de salir de mi verdadera oficina, no del pequeño cubículo que mi familia jamás se molestó en visitar, apenas unas horas antes. Hemos sido pacientes, continuó Michael, esperando que entraras en razón. Que regresaras al negocio familiar, donde perteneces. En un puesto apropiado, por supuesto, añadió mi madre rápidamente. Por supuesto, repetí suavemente. ¿Y qué tenían en mente? Bueno, sonrió con condescendencia, necesitamos a alguien que organice los archivos de la empresa. Tal vez encargarse de tareas administrativas básicas. Mi teléfono vibró silenciosamente dentro de mi bolsillo. Un mensaje de Marcos, mi verdadero director financiero. Contrato firmado. Comunicado de prensa programado para las 6 de la tarde. Miré mi reloj. Faltaban 2 horas para que todo cambiara. La cuestión es, dijo papá inclinándose hacia adelante, que el apellido Bennett significa algo en esta ciudad. Y tu posición actual, se está volviendo vergonzosa. Pensé en el valor de las acciones de Bennett Industries, que había caído un 40% desde que Michael tomó el mando. En los clientes que habían perdido, en las innovaciones que dejaron pasar, en el futuro que eran incapaces de ver venir. ¿Sabían, pregunté con cuidado, que hoy se anunciará una adquisición importante en el sector tecnológico? El acuerdo más grande en la historia de la ciudad. Michael hizo un gesto despectivo con la mano. Alguna startup quemando capital de inversionistas. Nada que nos afecte. Interesante perspectiva, murmuré, pensando en los documentos que estaban en mi otra oficina. Los que mostraban exactamente quién estaba quemando el dinero de quién. Sara, suspiró mi madre, esto es serio. Te conseguimos un puesto en el club campestre. Asistente de la coordinadora de eventos. Mucho más apropiado para alguien de tu posición. Estudié su rostro, preguntándome si reconocería a la mujer que aparecería mañana en la sección de negocios. La que llamaban una visionaria tecnológica, una constructora silenciosa de imperios, el futuro de la innovación. El momento es perfecto,
añadió Michael con suficiencia. Esa pequeña startup donde trabajas, ¿cómo se llama? Nexus Tech. Escuché que tiene problemas financieros. Contuve una carcajada. Nexus Tech era mi holding más pequeño, mantenido deliberadamente modesto, deliberadamente en crisis sobre el papel. La cobertura perfecta para lo que realmente había estado construyendo. ¿Problemas financieros? Pregunté con inocencia. ¿Y por qué dices eso? Él se acomodó con orgullo. Tengo fuentes. Información privilegiada. Están a punto de ser comprados por una gran empresa. Probablemente despedirán a todos y venderán los activos. De cualquier forma, pronto te quedarás sin trabajo. Mi teléfono vibró otra vez. Marcus. Alerta a medios en 10 minutos. Filtración preliminar para generar expectativa. De hecho, dije mientras me levantaba lentamente, probablemente debería volver a la oficina. Hay mucho papeleo que atender con esa adquisición que mencionaste. No te preocupes, dijo mi madre mientras me dirigía a la puerta. El puesto en el club campestre empieza el lunes. Ya arreglamos todo. Me detuve en el umbral. Que es muy considerado de su parte, pero creo que estaré ocupada el lunes, y probablemente todos los días después de eso. ¿Haciendo qué? Se burló Michael. ¿Archivando papeles para tu jefe desempleado? En ese instante, todos los teléfonos de la sala sonaron al mismo tiempo. Las alertas de última hora comenzaron a sonar al mismo tiempo. No necesitaba mirar mi pantalla. Ya sabía lo que decían. Última hora, importante adquisición tecnológica será anunciada a las 6 de la tarde. Fuentes aseguran que se trata del acuerdo más grande en la historia de la ciudad. El comprador misterioso será revelado. A alguna startup quemando capital de inversionistas, murmuré suavemente mientras observaba a Michael forcejear con su teléfono. Nada que nos afecte, ¿cierto? Salí de la sala dejándolos atrapados en su confusión. En menos de 2 horas descubrirían exactamente qué debía preocuparles, y exactamente a quien habían subestimado durante todos esos años. La siguiente hora pasó entre preparativos finales. En mi verdadera oficina, todo el último piso de la brillante Torre Atlas, en el centro de la ciudad, revisé el comunicado de prensa por última vez mientras Marcus caminaba de un lado a otro. No tienen idea, ¿verdad? Preguntó ajustándose la corbata con nerviosismo. Tu familia, de que también estás a punto de quedarte con su empresa. Sonreí al recordar la expresión arrogante de Michael y su absoluta seguridad respecto a su información privilegiada sobre Nexus Tech. Había acertado en una cosa, si iba a ser adquirida. Lo que no sabía era que Nexus Tech era apenas una pequeña pieza de mi corporación principal, Atlas Technologies. Y Atlas acababa de completar una adquisición hostil del mayor competidor de Bennett Industries. Para el día siguiente, Bennett Industries tendría exactamente 2 opciones: fusionarse con Atlas o desaparecer del mercado. Están a punto de enterarse de todo, dije mientras me ponía de pie para acomodar mi blazer. El mismo blazer negro sencillo que había decepcionado tanto a mi madre esa mañana. ¿Estamos listos? Marcus asintió mientras revisaba su tableta. La conferencia de prensa está preparada abajo. Todas las cadenas importantes confirmaron asistencia. Tu familia probablemente la verá en vivo por televisión. Perfecto. Me acerqué a la ventana contemplando la ciudad que había conquistado silenciosamente mientras interpretaba el papel que ellos habían diseñado para mí. Era hora de reescribir la historia que llevaban años contando sobre mí. Exactamente a las 5:55 de la tarde, entré al elevador. Marcus me entregó una pequeña carpeta, el único accesorio que necesitaría para lo que venía. Tu madre ha estado tratando de localizarte, comentó. Al parecer, el club campestre llamó para confirmar tu primer día de trabajo. Solté una risa baja. Diles que tendré que rechazar la oferta. Me temo que ya tengo otros compromisos. Las puertas del elevador se abrieron revelando un lobby repleto de reporteros, cámaras y curiosos. Un podio esperaba al centro, con el logo de Atlas Technologies brillando detrás. Mientras caminaba hacia él, mi teléfono vibró una última vez. Un mensaje de Michael.
Pon las noticias. Una empresa tecnológica está por anunciar una adquisición masiva. Podría afectar nuestra posición en el mercado. Guardé el teléfono sin responder. Pronto descubriría exactamente cómo afectaría su posición en el mercado. Los flashes explotaron cuando tomé mi lugar frente al podio. En algún punto de la ciudad, dentro de la sala de juntas de Bennett Industries, mi familia probablemente estaba reunida frente a un televisor esperando descubrir quién era el misterioso comprador tecnológico. Sonreí directamente hacia las cámaras, sabiendo que el momento finalmente había llegado. Buenas noches, comencé con voz firme y segura. Soy Sarah Bennett, directora ejecutiva de Atlas Technologies. El resto se convertiría en historia. Las consecuencias fueron inmediatas y explosivas. Mientras terminaba la conferencia revelando no solo la adquisición del mayor competidor de Bennett Industries por parte de Atlas Technologies, sino también nuestra revolucionaria tecnología de inteligencia artificial que transformaría toda la industria, mi teléfono estalló en notificaciones. 27 llamadas perdidas de Michael. 15 de mamá. 43 de papá. 89 mensajes de texto, y aumentando. Me senté en mi oficina observando el atardecer sobre la ciudad mientras Marcus entraba con los reportes de las noticias nocturnas. Sarah Bennett, visionaria tecnológica, emerge como la nueva multimillonaria de la ciudad. La adquisición de Atlas Technologies redefine el panorama industrial. Bennett Industries enfrenta un futuro incierto tras la caída de su competidor frente a la hija del antiguo CEO. Tu hermano ha intentado entrar al edificio, informó Marcus dejando un café recién hecho sobre mi escritorio. Seguridad ya lo rechazó 3 veces. Asentí mientras leía el mensaje más reciente de Michael. Esto es imposible. Estás mintiendo. Tiene que ser un error. Llámame inmediatamente. Luego uno de mamá. Cariño, estamos muy orgullosos de ti, ¿por qué no nos dijiste? Obviamente ya no necesitas el puesto en el club campestre. Dejé el teléfono sobre el escritorio sin responder. A través de las ventanas de mi oficina podía ver a lo lejos la torre de Bennett Industries, donde imaginaba que en ese momento estaban teniendo una reunión de emergencia. Señorita Bennett, la voz de mi asistente sonó por el intercomunicador. Su padre está aquí. Está en el lobby. Revisé las cámaras de seguridad. Ahí estaba Richard Bennett, viéndose extrañamente pequeño en el enorme lobby de mármol de Atlas Tower. Su habitual presencia dominante parecía reducida por la confusión y una dolorosa comprensión que apenas comenzaba a surgir. Hazlo pasar, dije tras unos segundos de silencio. Y Marcus, trae la propuesta de fusión. Mientras esperaba, observé mi reflejo en la ventana. Seguía usando el mismo sencillo blazer negro que había ofendido tanto la sensibilidad de mi madre esa mañana. Qué curioso cómo el mismo atuendo podía verse completamente distinto frente a una vista valuada en miles de millones de dólares. La puerta se abrió y papá entró. Sus ojos recorrieron todo, las sofisticadas pantallas tecnológicas, la pared llena de premios de la industria que había mantenido oculta, la imponente vista de la ciudad que él creía conocer. La secretaria, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Todo este tiempo pensamos. Pensaron exactamente lo que quisieron pensar, terminé por él. Nunca preguntaron. Nunca miraron más de cerca. Nunca se cuestionaron por qué alguien con un MBA de Stanford y promedio perfecto estaría satisfecha siendo una simple administradora. Se dejó caer en una de las sillas frente al escritorio, luciendo más viejo de lo que jamás lo había visto. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué el engaño? Me giré completamente hacia él. ¿Engaño? Construí esta empresa abiertamente. Registré todo legalmente. Incluso usé mi nombre real. Ustedes simplemente nunca se molestaron en mirar. Pero Nexus Tech era una subsidiaria pequeña. Una historia de cobertura para una familia que jamás habría entendido ni aceptado lo que realmente estaba construyendo. Tomé asiento detrás del escritorio. ¿Sabías que Michael intentó comprarla el año pasado? Ofreció centavos pensando que estaba quebrada. La expresión de papá dejó claro que no tenía idea. Estaba negociando con uno de mis vicepresidentes junior, continué,
quien me reportaba directamente a mí. Cada oferta ridícula. Cada comentario arrogante. Cada vez que llamó a Nexus una pequeña startup manejada por mujeres que necesitaba a un verdadero hombre de negocios al mando. Sara, empezó a decir. Pero levanté la mano. Ahora deberíamos hablar de la propuesta de fusión. ¿Propuesta de fusión? Deslicé una carpeta sobre el escritorio. Atlas Technologies ofrece adquirir Bennett Industries. Los términos son bastante generosos, considerando el desempeño reciente de su empresa. Abrió la carpeta con las manos temblorosas. Esto significaría. Significa que Bennett Industries pasará a formar parte de Atlas, expliqué con calma. Conservan el nombre, cierta autonomía, pero al final responderán ante nuestra junta directiva. Hice una pausa. Ante mí. El silencio se extendió entre nosotros, pesado por años de desprecio y subestimación. ¿Y si nos negamos? Giré la pantalla de mi computadora para que pudiera ver el análisis de mercado. Entonces competirán contra nosotros. Contra nuestra tecnología superior, nuestra creciente participación en el mercado y el hecho de que, desde hace una hora, también somos dueños de su proveedor más grande. Su rostro perdió color. ¿La adquisición del grupo Morrison también fue tuya? Asentí lentamente. Como dije, las condiciones son generosas, por ahora. Michael nunca aceptará esto, dijo, aunque su voz ya no sonaba segura. Michael acaba de perder a sus 3 clientes más importantes a favor de Atlas esta misma tarde. Firmaron las transferencias apenas terminó mi conferencia de prensa. Me recargué en la silla. No importa si él lo acepta o no. La junta lo hará por él. En ese momento, mi teléfono vibró con otra alerta financiera. Las acciones de Bennett Industries se desplomaban en operaciones posteriores al cierre del mercado. Papá lo vio también en su propio teléfono y pareció derrumbarse un poco más. Pensaste en todo, dijo finalmente. Aprendí del mejor, respondí. Tú siempre nos enseñaste a ser meticulosos, a pensar 10 pasos adelante. Yo solo apliqué esas lecciones de una manera distinta a la que esperabas. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Marcus entró sosteniendo una tableta. Perdón por interrumpir, pero la señora Bennett y el señor Michael Bennett están en el lobby. Insisten en entrar. Miré a mi padre. Es tu decisión. Podemos hablar todos ahora, o puedes llevarles la propuesta. De cualquier forma, necesito una respuesta mañana por la mañana. Papá se levantó lentamente, sujetando la carpeta como si fuera un salvavidas. Lo discutiremos como familia. No, lo corregí con suavidad. Lo discutirán como negocio. Eso era lo que siempre querían, ¿no? Que me tomara los negocios en serio. Cuando estaba por salir, se detuvo en la puerta. Y el papel de secretaria, todos estos años, fue la cobertura perfecta. Sonreí apenas. Nadie cuestiona a la mujer callada que toma notas en una esquina. Nadie cuida lo que dice frente a la persona que considera insignificante. Lo miré directamente. Ni siquiera notaste cuando dejé de servir café en las reuniones y empecé a comprar a tus competidores. Después de que salió, Marcus dejó sobre mi escritorio los reportes de la noche. Tu madre ha llamado 6 veces más. Michael amenaza con demandarte por espionaje corporativo. Volví la mirada hacia la ventana. Que lo intente. Cada documento es impecable. Cada transacción es legal. Después de todo, ellos me enseñaron a ser meticulosa. Mientras la noche caía sobre la ciudad, observé cómo se encendían las luces en edificios que ahora me pertenecían. Mañana traerían más problemas. Más drama familiar. Más intentos por recuperar el control. Pero por ahora, sentada en mi oficina con mi sencillo blazer negro, estaba exactamente donde debía estar. Porque a veces la mejor venganza no es demostrar que los demás estaban equivocados. Es dejar que descubran que nunca te conocieron realmente. La mañana después de mi revelación trajo exactamente el caos que esperaba. Llegué a Atlas Tower a las 7 de la mañana y encontré el lobby lleno de actividad. Reporteros acampando afuera.
Analistas financieros haciendo predicciones en programas matutinos. Y mi familia, bueno, ellos hacían su propio tipo de escándalo. Tu hermana está en CNBC, informó Marcus caminando a mi lado mientras avanzábamos hacia mi oficina. Está diciendo que siempre. Supo que tenías potencial y que te apoyó desde el principio. Sonreí al recordar las palabras de Amanda durante la cena familiar del mes pasado. Al menos yo hago algo útil con mi vida, no solo mover papeles en una startup. Y Michael emitió un comunicado, continuó Marcus. Dice que Bennett Industries da la bienvenida a la oportunidad de colaborar con empresas tecnológicas emergentes y que espera guiar a tu innovador aunque inexperto equipo. Tomé asiento detrás del escritorio y abrí mi laptop. Envíale los últimos reportes del mercado. Que vea exactamente quién necesita orientación. Las cifras eran devastadoras. Las acciones de Bennett Industries habían caído otro 15% antes de la apertura del mercado. 3 clientes importantes más ya habían contactado a Atlas para transferir sus contratos. Y los periódicos financieros de la mañana publicaban historias sobre el historial de iniciativas fallidas y oportunidades desperdiciadas de Michael. Tu madre está otra vez en el lobby, anunció mi asistente por el intercomunicador. Esta vez viene con tu tía Patricia. Revisé las cámaras de seguridad. Mamá estaba ahí, vestida impecablemente con uno de sus trajes de diseñador, intentando encantar al personal de seguridad mientras la tía Patricia grababa el lobby con su teléfono. Probablemente para subirlo a redes sociales, donde ya había publicado 3 veces sobre su brillante sobrina, aclarando además que yo salía al lado de su familia. Hazlas pasar, dije. Y Marcus, trae también los documentos del fideicomiso familiar. Mientras esperaba, revisé los reportes matutinos sobre la adquisición. Las acciones de Atlas habían subido otro 20%. El anuncio de nuestra tecnología de inteligencia artificial había provocado una auténtica fiebre de inversiones, y las patentes, todas registradas a mi nombre, ya eran calificadas como revolucionarias. La puerta se abrió y mamá entró rápidamente con los brazos abiertos. Cariño, ¿por qué no nos dijiste nada? Hemos estado preocupadísimos. No me levanté de la silla. ¿De verdad? Qué curioso. Ayer no parecías preocupada cuando estabas organizando mi empleo en el club campestre. Vaciló apenas un segundo antes de recuperar la compostura. Oh, eso, solo queríamos ayudarte. Obviamente no lo necesitabas. Pero podrías habernos dicho algo. Sí les dije. Muchas veces. Ustedes simplemente nunca escucharon. La tía Patricia seguía grabando todo con el celular, recorriendo mi oficina con la cámara. Que esto va a quedar perfecto para mi Instagram. Mi sobrina, la magnate tecnológica. Las señoras del club campestre no lo van a creer. Nada de fotos, dije con firmeza. Y nada de redes sociales. Los únicos comunicados sobre Atlas salen de nuestros canales oficiales. Pero somos familia, protestó Patricia. Pero somos familia, protestó mamá. Claro que deberíamos formar parte de la narrativa. La miré por un momento antes de girar mi laptop hacia ellas. ¿Cómo ustedes me incluyeron a mí en la narrativa familiar? Abrí unas publicaciones viejas de redes sociales. Aquí estás tú, la Navidad pasada, dije señalando la pantalla. Muy orgullosa del liderazgo de Michael al frente de Bennett Industries. Al menos uno de mis hijos entiende de negocios. Mamá tuvo la decencia de verse avergonzada. Y aquí está la tía Patricia, continué. Algunas personas ascienden en la vida, otras se conforman con ser secretarias. Qué decepción la falta de ambición de mi sobrina. Y no sabíamos, intentó decir Patricia. Pero la interrumpí. No preguntaron. Ninguno de ustedes lo hizo. Inventaron su propia historia sobre quién era yo y lo que podía lograr. Me puse de pie lentamente. Y ahora quieren reescribirla para incluirse ustedes mismos. La respuesta es no. Pero el apellido de la familia, empezó mamá. Es exactamente la razón por la que construí Atlas bajo mis propias reglas, respondí. Sin nepotismo. Sin conexiones familiares. Solo mérito e innovación. Presioné el intercomunicador.
Marcus, trae los contratos de medios. Entró con una pila de documentos. Acuerdos de confidencialidad estándar, expliqué. Si quieren mantener cualquier relación con Atlas o conmigo personalmente, tendrán que firmarlos. Nada de declaraciones no autorizadas. Nada de publicaciones en redes sociales. Nada de historias familiares cuidadosamente editadas. Que esto es ridículo, bufó la tía Patricia. Somos sangre. La sangre no les da derecho a adjudicarse éxitos que activamente intentaron desanimar. Les entregué una pluma a cada una. Firmen o váyanse. De cualquier manera, la historia de Atlas Technologies se contará a mi manera. Justo entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje del equipo legal. Michael estaba convocando una reunión de emergencia de la Junta de Bennett Industries. Intentaba activar una defensa corporativa para bloquear nuestra oferta de fusión. Disculpen, dije recogiendo algunos documentos. Tengo una junta directiva a la que asistir. Pero no hemos terminado de hablar de las implicaciones familiares, protestó mamá. Me detuve en la puerta. En realidad sí terminamos. Pueden aceptar la nueva realidad o seguir viviendo en su vieja narrativa. De cualquier forma, Atlas seguirá avanzando. La sala de juntas de Bennett Industries lucía exactamente igual que la mañana anterior, cuando se habían burlado de mi trabajo de secretaria. Pero ahora, sentada en la cabecera como posible compradora y no como la hija ignorada, la dinámica había cambiado por completo. Michael estaba de pie al frente de la sala intentando desesperadamente convencer a la junta. Que este intento de adquisición hostil es exactamente eso, hostil. Podemos combatirlo. Nuestro legado familiar. Está fracasando, lo interrumpí con calma, haciendo que todas las miradas se giraran hacia mí. El silencio cayó instantáneamente. Tu liderazgo ha destruido el 40% del valor de la empresa en 3 años. No tienen innovación. No tienen visión. Y desde esta mañana, su cliente más importante firmó con Atlas. Michael apretó la mandíbula. No puedes entrar aquí y hablar así. En realidad sí puedo, respondí. Atlas ahora posee el 15% de las acciones de Bennett Industries. Las compramos lentamente durante el último año, mientras tú estabas demasiado ocupado burlándote de mi carrera para notar quién estaba comprando. Los miembros de la junta se movieron incómodos en sus asientos. Todos habían visto los reportes financieros de la mañana. Esto no es una adquisición hostil, continué. Es una misión de rescate. Caminé lentamente alrededor de la mesa. Atlas puede salvar Bennett Industries. Modernizarla. Volverla relevante otra vez. O podemos dejar que colapse bajo la dirección actual. Y supongo que tú crees que deberías dirigirla, se burló Michael, aunque su desesperación debilitaba el efecto. No, respondí tranquilamente. Creo que Bennett Industries debe ser dirigida por alguien competente. Alguien elegido por capacidad, no por orden de nacimiento. El presidente de la junta aclaró la garganta. Quizá deberíamos escuchar la propuesta completa de la señorita Bennett. Durante la siguiente hora expliqué el plan de fusión. Integración tecnológica. Expansión de mercados. Protección de empleos para la mayoría de los trabajadores. Modernización total de operaciones. Cuando terminé, incluso Michael había guardado silencio. La votación fue unánime. Bennett Industries se fusionaría con Atlas Technologies, conservando su nombre, pero operando bajo mi corporación. Mientras los miembros de la junta abandonaban la sala, Michael permaneció sentado, mirando el imperio que acababa de perder. ¿Desde cuándo? Preguntó finalmente. ¿Desde cuándo planeabas todo esto? Lo observé unos segundos antes de responder. Nunca planeé esto. Construí Atlas para crear algo nuevo, no para apoderarme de algo viejo. Tomé mis documentos. Esta parte la hiciste tú solo, Michael. Cada vez que despreciaste la innovación. Cada vez que elegiste el prestigio antes que el progreso. Cada vez que me llamaste solo una secretaria en lugar de verme como una posible aliada. Me dirigí hacia la puerta. Los documentos finales de la fusión estarán listos mañana.
No llegues tarde. ¿Y el puesto de papá? Preguntó en voz baja. Será nombrado presidente honorario. Y a ti se te ofrecerá un cargo en desarrollo corporativo. Lo miré directamente. Una oportunidad para aprender lo que debiste haber sabido antes de tomar el poder. Las siguientes semanas transformaron ambas empresas. La tecnología de Atlas revolucionó los sistemas anticuados de Bennett Industries. Las acciones de la compañía fusionada se dispararon. Y mi familia, bueno, aprendió a vivir con una nueva narrativa. Mamá dejó de buscarme empleos adecuados y comenzó a preguntar sobre los puestos que yo estaba creando. Michael, despojado de su título de CEO pero aprendiendo humildad en su nuevo cargo, descubrió que realmente tenía talento, cuando dejaba de obsesionarse con demostrar que el poder le pertenecía por derecho. Y yo. Yo conservé el sencillo blazer negro colgado en mi oficina como recordatorio. No de dónde venía, sino de qué tan lejos había llegado mientras nadie estaba mirando. Porque a veces el éxito no consiste en demostrar que otros están equivocados. Consiste en demostrarte a ti misma que tenías razón, incluso cuando nadie más podía verlo. Y a veces la mejor venganza no es quedarse con el negocio familiar. Es construir algo tan grande, que el negocio familiar termine convirtiéndose apenas en una pequeña parte de tu verdadero legado. 6 meses después, estaba de pie en mi oficina de Atlas Tower observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. El edificio de Bennett Industries, ahora solo una pequeña pieza de mi imperio corporativo, seguía donde siempre había estado. Pero sus luces brillaban distinto. Con nueva tecnología. Nueva visión. Nuevo propósito. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcus sobre la cumbre empresarial del día siguiente, donde daría el discurso principal. El tema. Construir el éxito en silencio, el poder de ser subestimada. Sonreí recordando todas aquellas reuniones familiares donde hablaban sobre mí, alrededor de mí, por encima de mí. Nunca notaron que la chica callada que tomaba notas. En realidad estaba tomando nombres. Tomando acciones. Tomando el control. Su error. Mi victoria. Y apenas estaba comenzando.